Y como ya han remarcado, hoy estamos reflexionando sobre el Buda. Hoy es el día del Buda, ¿no? Entonces yo quiero proponer algunas preguntas, tal vez incluso respuestas, no sé, vamos a ver, sobre el Buda. Eh, y estos son: ¿quién es el Buda y cómo acercarnos a él? Porque todos sabemos que existe o existió un Buda, ¿no? Es por todas partes ahora. Ves Budas en las ventanillas de las tiendas, en rincones de casas, en anuncios, por todas partes, ¿no? Entonces, ¿existe o existió un Buda? Incluso practicamos el budismo, ¿no? Aprendemos prácticas de meditación, calmamos la mente, eh, incluso alegramos el corazón un poco, ¿no? Pero nos toca preguntarnos un poco más profundamente quién es el Buda. Y escojo mis palabras, ¿no? No digo quién era el Buda, sino quién es. Vamos a ver por qué, espero, ¿ok? Pero de cierto modo, como voy a explicar, conocemos el Buda al practicar el budismo. No hay otra manera, ¿ok? Si la práctica del Dharma, que quiere decir las enseñanzas del Buda, es un asunto de acercarnos a él, son la misma cosa, ¿ok? Entonces conocemos al Buda al practicar el Dharma. Pero eso voy a elaborar un poco, ¿ok? Pero para iniciar, ¿quién es el Buda? Tal vez si venimos por la segunda o la tercera vez, o incluso no, es la primera vez que venimos a un centro budista, sabemos que fue un ser iluminado. Se le dice iluminado, ¿ok? Pero en términos aún más básicos, podemos decir que es una figura ideal, ¿ok? Una persona, incluso ideal, una figura ideal. Alguien a quien admirar. Y yo creo que esto, en un sentido bastante profundo, es algo que todos queremos, todos buscamos, alguien a quien admirar, ¿ok? Y tal vez personas y figuras cada vez más adecuados, cada vez más apropiados, cada vez más dignos de la admiración y el respeto, incluso la reverencia, etc. Empezamos en la vida con esta búsqueda que no es del todo budista, ¿no? Es humano, probablemente con los padres, siempre que no fueran muy torpes, difíciles, ¿no? Empezamos idealizando a los padres. Si tenemos suerte, hubo también un profesor, ¿no? Que tomó un interés. Muchas veces la gente cuenta que si les gustó o no un asunto en el colegio, ¿no? Depende totalmente del profesor, ¿ok? E incluso puede que tuviéramos muchos profesores que no les gustaba su vocación, su trabajo, ¿no? Pero mucha gente tiene una historia de un profesor, una profesora, que tomó un interés, ¿no? Y eso queda muy importante en nuestra historia. Alguien que vio el potencial que nosotros en particular teníamos, y que nos animaron, nos impulsaron, ¿no? Incluso nos respetaron. No sé cómo es aquí, pero en Inglaterra tenemos una tradición un poco variada eh, hacia los niños. Hay adultos que sí respetan a los niños, hay otros que, no sé, para ellos tal vez es algo más antiguo, ¿no? Pero los niños están ahí para aprender, ¿no? Para callarse y aprender. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de mi profesora de, ¿se dice violonchelo? ¿Eso es la palabra? Yo toqué la violonchelo en la escuela, ¿ok? No es una parte muy importante de mi historia, pero sí lo hice. Y mi profesora de violonchelo era encantadora, porque le caían muy bien los jóvenes, se interesaba por la gente joven y lo sentías, ¿no? Cuando estabas con ella. Realmente quería saber lo que tú pensabas. Y si eras un adolescente de 15 o 16 años, esto era algo raro y muy importante, ¿no? Y todavía la quiero mucho, ¿no?
Entonces las figuras ideales se van desarrollando, ¿no? Vamos tal vez subiendo una escala. Nos alejamos en algún momento de la familia, no por problemas, espero, pero nos maduramos, ¿no? Entonces hay profesores también. Pero incluso eso, seguimos adelante y muchas veces esa búsqueda se para. Ajá. Nos hacemos adultos, adultas, y nos ocupamos por las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos que ahorrar por una casa, comprar un coche, sobre todo si estás en México. Hay mucho manejar aquí, ¿verdad? Um, casi no conozco a nadie que tiene un coche en Inglaterra, pero bueno, aquí hay que tenerlo. Y nos convertimos en adultos. Tenemos mucho que hacer, tenemos responsabilidades, tenemos niños aún, tenemos una carrera, ¿no? Y nos queda difícil guardar tiempo, pero espacio mental también para idealizar y para guardar algo, algún sentido de lo que es importante, de lo importante que va más allá de las exigencias de la vida diaria, cotidiana. Alguien me dijo ayer que viene a la clase de jóvenes el sábado para acordarse de lo que es importante. Y eso me pareció una razón buenísima para venir a un centro budista, ¿no? No tiene nada de pretencioso, de complicado, de religioso aún, para acordarse de lo importante, ¿ok? Pero se nos hace difícil eso, creo. Eh, eh, Guardamos recuerdos todavía, ¿no? Las películas Marvel son muy populares, ¿verdad? Hay cines en la Ciudad de México que me parecen que no muestran nada más que películas Marvel, casi. ¿Y por qué? Porque los superhéroes nos recuerdan un poco, ¿no? De algo tal vez mágico, eh, heroico, pero yo creo que lo que ellos tienen es también motivos altruistas, ¿no? El mismo Batman quiere salvar a la gente, ¿no? No quiere que la gente sufra. Ajá, y por eso sabemos que es una cosa de niños. Al mismo tiempo queda un rasgo. Ajá. Tenemos que olvidarnos un poco de eso porque somos adultos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una razón por la que admiramos a Batman o a Spider-Man o quien sea, porque no quiere que la gente sufra, ¿ok? Pero incluso a eso nos les pasamos, esas figuras, porque son de ficción. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ok? Sabemos que en la ficción o en la juventud hay figuras ideales, algo que alguien a quien admirar. Eh, entonces, si seguimos buscando personas a quienes admirar, pero ahora tenemos la madurez, la mente de un adulto, lo triste es que es muy fácil ahora decepcionarse, ¿ok? Admiramos a una persona, a un político, digamos, ¿ok? Pasamos a esto, desafortunadamente. Tenemos que admirar a alguien de la escena política, ¿no? Muy fácil ahí de decepcionarse, ajá, porque llega al poder y ya no es la misma persona, o ya no puede cumplir con sus promesas, ¿verdad? Ok. Entonces, esa búsqueda, ahora un poco decepcionada, al menos potencialmente, eh, seguimos en esa secuencia un poco más compleja, un poco más matizada, más decepcionadora, hasta que quede demasiado insatisfactorio, ¿no? Hasta que nuestra convicción que ya sea algo más allá de todo esto nos duele, incluso. Y probablemente sospecho que para algunos de ustedes, si fue el caso para mí, llegamos a un centro budista. Queremos algo más y estamos seguros que hay algo más, pero es que no sabemos lo que es. Ajá. El budismo empezar a sonarnos, ¿no? No suena algo. Tal vez porque sabemos que no tiene un Dios creador, ¿ok? Porque tal vez de eso también nos hemos pasado. Tiene, en vez de eso, un Buda. Y tal vez incluso sabemos que era humano.
¿ok? Entonces, no tuvo, bueno, tuvo un cuerpo humano, tuvo una existencia. Caminó sobre la tierra, incluso se enfermó y se murió. ¿Okay? Tal vez incluso sabemos todo esto y nos acercamos a un centro budista, al budismo incluso. Sabemos que era un ser humano, pero también una figura extraordinaria. Todo eso intuimos. Creo que no más con ver una estatua, un rupa del Buda, ya sabemos esto, ¿no? Que fue un humano, pero también fue algo extraordinario. ¿Ok? Y eso es suficiente para reanudar la búsqueda, yo creo. Pero puede ser también incluso que hacemos algunos amigos en el centro budista, nos gusta la puya o nos gusta la meditación porque nos ayuda a manejar la mente mejor. Pero puede quedar algo un poco lejano. Espero que les suena eso un poco, que es una estatua, no me parece a mí, puedo pensar. Es dorado, es en calma, está en calma total. Vivió en la India hace 2500 años. No puedo conocerle, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Por eso yo voy a proponer 3 modos de acceso al Buda para, espero, persuadirles que sí podemos conocerlo. Ok. Entonces, primer modo de acceso es al personaje histórico. ¿Ok? Sabemos, como ya dije, que caminó sobre la tierra. Es comprobado que existió. ¿Ok? No es nomás una leyenda. Sí existió un hombre extraordinario que pasó por una percatación de importancia no solo histórica, sino mítica. Ajá. Y sabemos algo de eso. Tenemos descripciones del mismo Buda, ajá, de lo que significó realmente la iluminación a la que llegó. Entonces, realmente existió y habló y dio discursos y comunicó con la gente. Entonces, la primera cosa que podemos hacer si queremos saber quién es el Buda y qué tiene que ver realmente conmigo, con mi vida, es conocer al Buda histórico. ¿Ok? Para eso tenemos el vínculo de que nosotros somos también humanos. Ajá. Entonces, de alguna manera compartimos lo más importante con él. La cosa más importante que tenemos, lo compartimos ya con él. Entonces ya tenemos un vínculo. Tal vez más que pensamos muchas veces, que era de alguna manera fundamental exactamente como nosotros. ¿Ok? Yo creo que ya esto vale la pena recordar. Pero ¿qué más podemos hacer? Podemos escuchar sus enseñanzas, leer sus discursos. Ya existen, ya están imprimidos. Se puede comprar, incluso en Amazon se puede comprar, ¿ok? Y podemos leerlos. Está disponible, está más disponible que nunca el budismo, más que nunca, ¿ok? Tenemos que aprovechar, ajá, porque ahora es relativamente fácil, al menos acceder, comprender, probablemente no, pero al menos acceder, ¿no? A los textos. Podemos leer una biografía del Buda. A mí me gustan sobre todo historias y biografías del Buda que enfatizan el lado de leyenda. Me encanta su historia de vida. ¿Ok? No la voy a repetir porque no se me da el tiempo, pero si vienen, aparentemente hay una serie de charlas en este momento, ¿sí? Sadhajoti. Los jueves. Ajá, los jueves. Ajá. Entonces, si vienen los jueves, van a escuchar la historia y su significado. Pero tiene momentos muy lindos, ¿no? Que deja el palacio de lujo donde su padre quiere asegurarse de que el joven príncipe nunca ve la vejez, la enfermedad, la muerte, ¿no? Pero se sale de eso. Ya tiene algún éxito en su búsqueda, ¿no? De presenciar las 4 escenas, como las
llamamos, ¿no? La vejez, la enfermedad, la muerte y también la posibilidad de una vida espiritual para salirse de esa situación existencial en la que nos hallamos. Entonces su biografía puede ser muy inspirador. Nomás leerlo, estás en una historia. Nos encanta, yo creo, estar en una historia. Y la imaginación, como vamos a ver, puede entregarnos verdades mayores que los meros hechos. Pero me adelanto un poco porque estoy hablando ahora de los hechos. Entonces, hay hechos, hay historias, hay textos. Podemos también ir en una peregrinación a la India. Ahora tengo que admitir que eso no he hecho todavía yo. El año pasado estaba escogiendo mi viaje, pedí 3 meses sabáticos de mi trabajo, ¿no? Y casi fui a la India, pero escogí México en vez de eso. Entonces, por eso estoy aquí. India algún día, espero, todavía no. Ajá. Pero me cuentan que allí, en el templo de Mahabodhi, en el mismísimo punto donde se iluminó el Buda, hay una atmósfera muy fuerte, mágica aún, de muchos budistas, cientos de budistas que están haciendo todas sus puyas de tradiciones muy variadas y pues se topan contra los demás y hay mucha música y muchas puyas que se hacen a la vez. Y es una escena, sí, muy fuerte, donde se puede absorber un poco de la atmósfera de la mente del Buda, según me cuentan. Ok, entonces tenemos el Buda histórico, ¿no? Primer modo de acceso. El segundo modo de acceso parte de esto, ¿ok? Surge del primero. Son como una secuencia, lo que les voy a dar. Porque conforme va tomando vida en nuestra imaginación, justamente esta búsqueda del Buda histórico, vamos creando un Buda de la imaginación. Porque somos nosotros que creamos esto, ¿no? Hay una biografía, pero esto es papel y con letras imprimidas, ¿no? Es como un objeto. Está en nuestra imaginación que nace la leyenda, ¿ok? De manera individual, ¿ok? Yo, si quieren, bueno, hay un Buda en un sentido. En otro sentido, yo tengo mi Buda de la imaginación. Eso no quiere decir que todos podemos inventar un Buda totalmente distinto, ¿no? Que se parece más a Superman o Spider-Man o lo cual nos gusta lo más, ¿ok? Es el Buda. Pero de otro modo, ¿cómo tengo acceso al Buda? Sino por mi imaginación, ¿ok? Entonces la segunda etapa es de reconocer esto, que es por la facultad imaginal que nosotros creamos la leyenda. Eso también, de hecho, nos manda directamente de regreso al Buda histórico, porque, o más bien al momento justo después de su muerte, cuando sus discípulos directos tuvieron un problema, ¿ok? Habían andado con el Buda, ¿no? Mendigando, durmiendo en bosques, escuchando enseñanzas, ayudándose con la vida práctica, ¿no? Cuidándose. Entonces, una vez que el Buda ya no está para enseñarnos, ¿qué hacemos? ¿Ok? Hay una distinción. Los discípulos ya iluminados sabían que eso no representaba ningún problema. Eso no quiere decir que no querían a su maestro, al Buda, sí que lo querían profundamente. Pero la desaparición de su cuerpo físico no representaba ningún problema. ¿Ok? Ya tenían la mente de un Buda, entonces eso se podía encontrar en donde fueran. Pero los discípulos no iluminados sí que tenían un problema. Ahora que no tengo contacto con el maestro, ¿qué voy a hacer? Era de él que yo escuchaba estas cosas. Era él que yo nomás miraba con amor y admiración y el nomás estar con él ya tenía un efecto.
Ya me conmovía estar con él y ahora no está. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acordamos del Buda, evocamos mentalmente su presencia y creamos la atmósfera de que sí está. Y pueden adivinar que estoy hablando en un sentido de la meditación, de ciertos modos de meditación. Si yo me acuerdo, si yo cierro los ojos, imagino al Buda, de cierto modo estoy meditando, pero también, para caber en mi esquema del día de hoy, estoy recreando el Buda, ¿no? Estoy recreando lo que era para mí, que es nada más que el potencial más alto que yo ya poseo, ¿ok? Entonces yo estoy evocando esto con la imaginación para que se vuelve y me da a mí la confianza, no solo la calma, sí la calma, la tranquilidad, pero también algo de percatación también, porque el potencial ya yace en mí, pero necesito el apoyo de la figura ideal. Entonces la evoco. ¿Es bien dicho? ¿Evocar? Sí. Ajá. Sí. La evoco. La imagino. La recreo en mi imaginación. Y de eso viene la imagen del Buda. Al inicio no se hacían imágenes del Buda. No sé si ya saben esto, pero por varios siglos se decía imposible. No se puede representar un Buda. No se puede representar lo que era. Entonces, estatuas como esta no existían por muchos años. Se cree aún que fueron los griegos ancianos, en combinación con los indios de varios siglos después de la muerte del Buda, que empezaron a representar una figura idealizada. No sé muy bien la historia, esto es otra charla que les puede dar Sadajoti la semana que entra. Ok, demasiado complicado para mí. Pero por mucho tiempo se representaba al Buda nomás con sus huellas, ¿no? En la arena, por ejemplo, 2 huellas en la arena, para evocar justamente su ausencia, que nos da un anhelo para el Buda. Y es a través de ese anhelo, esa añoranza, que nosotros nos afectamos. Si estamos en un estado de añoranza por una figura ideal, eso afecta nuestro estado mental, ¿no? Mucho. No somos la misma persona después. Si hacemos eso durante 5 minutos, tiene un efecto. Imagínense que hacemos eso durante 1 hora. Ahora, imagínense 1 hora cada día, 2 horas cada día, ¿no? Un mes de retiro solitario con 4 horas al día. Se pueden imaginar cómo nos hacemos poco a poco un poco más parecido al Buda, ¿ok? Sus cualidades nos entran. Sí, para probarlo, digamos, voy a leer algo de uno de los discípulos de Buda, que sí vivió durante la vida del Buda, pero en otra parte del país, y era ya viejo, no podía viajar a ver el Buda. Mucha gente viajaba, ¿no? Caminaba días y días para ver al Buda, para tener la oportunidad nomás de verlo en la distancia, si tuviera mucha suerte de escuchar una enseñanza, ¿ok? Pero eso es el Buda histórico. Ahora el Buda de la imaginación, bueno, muy bien evocado en este sutta, que tal vez ya conocen. Se llama Alabanzas al camino del más allá. Eso vamos a ver más tarde lo que quiere decir el camino del más allá. Es un epíteto para el Buda, el camino al más allá. El discípulo se llama Pinguilla. ¿Algunos ya conocen la historia? ¿No? Ok. Pinguilla, ese discípulo muy devoto, está contando a un brahmin, ¿no? Un sacerdote de otra tradición, de la tradición védica, su amor por el Buda, su admiración. ¿Ok? Y le dice al brahmin: no hay ninguna razón por la que un hombre como él debe mentir. Un cúmulo de conocimiento y completamente puro. Un hombre sin deseo. Lo llaman Buda, iluminado, despierto, disolviendo la oscuridad.
con visión total y conociendo el mundo hasta sus fines. Ha ido más allá de todos los estados del ser y del devenir. No tiene veneno interno. Es la eliminación total del sufrimiento. Este hombre, Brahman Babari, es el hombre que yo sigo. Este príncipe, este haz de luz, Gotama, fue el único que disolvió la oscuridad. Este hombre Gotama es un universo de sabiduría y un mundo de entendimiento. Un maestro cuyo Dhamma es el camino de las cosas, instantáneo, inmediato y visible a su alrededor, erosionando el deseo sin efectos secundarios dañinos, sin nada parecido en el mundo. Y entonces eso es su descripción. El sacerdote, que viene de otra tradición, no le gusta mucho, entonces le quiere dar un reto. Dice, pero Pinguía, eso dice Babari, ¿por qué no pasas todo tu tiempo, cada momento, con este hombre Gotama, este universo de sabiduría, si es bien un mundo de entendimiento, este maestro cuyo Dhamma es el camino de las cosas, instantáneo, inmediato, etc. ¿Okay? ¿Por qué no pasas todo tu tiempo con él? Y Pinguía responde, Brahmin, señor, no hay momento para mí, por pequeño que sea, que gastar lejos de Gotama, de este universo de sabiduría, este mundo de entendimiento, este maestro cuya enseñanza es el camino de las cosas, inmediato y visible a su alrededor, erosionando el deseo sin efectos secundarios dañinos, con nada más parecido en cualquier parte del mundo. ¿Lo ves, señor?, dijo Pinguía. Con una atención constante y cuidadosa, me es posible verlo con mi mente tan claramente como con mis ojos, tanto en la noche como en el día. Y puesto que paso mis noches reverenciándolo, no hay en mi mente un solo momento pasado lejos de él. Físicamente no puedo moverme, mi cuerpo está en decadencia, soy viejo y débil, pero el poder impulsor del pensamiento deliberado me impulsa con él sin interrupción. Es bien bonito, ¿no? Entonces, su respuesta al reto del señor Brahmin es que no hay momento que paso lejos de él. Ajá. Entonces da una defensa muy robusta, poderosa de la imaginación, del poder de la imaginación. Y si quieren, expone el punto de vista un poco literal de Brahmin, que dice, ¿por qué no pasas todo tu tiempo con él? No, vete a pasar tu tiempo con él. Él dice, ya lo hago, ya estoy pasando todos mis momentos con él. ¿Ok? Entonces, y él percató a un nivel muy alto de sabiduría, Pinguía. Después de este extracto que he leído, el Buda le da alabanzas al mismo Pinguía, ¿no? Y le da confianza, regocija en sus méritos, ¿ok? Reconoce el poder de la práctica y de la imaginación del mismo Pinguía. Pero nosotros tenemos esa posibilidad también. En la misma Bhattabhavna que ustedes aprenden, ¿qué utilizamos sino la imaginación? No estamos con la persona, ¿ok? La visualizamos, la evocamos. Y muchas veces tenemos un sentido de esa persona más vívido que cuando estamos con la persona, ¿no? Yo no sé cómo es para ustedes, pero yo quiero mucho a mis padres, ¿no? Me trataron muy bien, pues los quiero mucho, en pocas palabras. Cuando estoy con ellos, no siempre siento eso nada más. Puede ser un poquito más, no sé, cotidiano. Pero cuando estoy lejos de ellos, y sobre todo si los pongo en la quinta etapa de la Bhattabhavna, por ejemplo, me conmueve mucho. Tengo mucha emoción, mucha conexión, apreciación, gratitud, ¿no? Entonces, yo creo que una verdad de la relación me entrega la meditación y la imaginación, y no la presencia física y literal de la persona.
No quiere decir que solo estoy inventando cosas, porque cuando regreso a verlos, eso ha afectado un poco la relación ya, ¿no? Me entrega algo. Ok. Más allá de esto, los miembros de la orden, probablemente ya saben, tienen prácticas de visualización que hacemos cada día. Una figura, un bodhisattva, un Buda, que traemos a la mente cada día. Y bueno, es una especie de matrimonio, porque la idea es que toda nuestra vida, en mi ordenación, cuando mi preceptor me dio la práctica, la visualización de Manjushri, me dijo, ahora la idea es que tienes un encuentro con él todos los días de tu vida. Entonces, entro en una relación de visualización que uno de los profesores de Bhante ha llamado más bien familiarización. ¿Tiene sentido? Ajá. Más bien familiarización que visualización. Me acerco a la figura y, más importante aún, dejo que se acerque a mí. Eso vamos a ver un poco más luego. Pero ¿qué podemos hacer si incluso no tenemos una sadhana en el que intentamos acercarnos al ideal y dejar que el ideal se acerque a nosotros? Pues tenemos la puya. Eso es reverenciar al Buda. Lo decimos incluso en la puya, ¿no? En la puya nos olvidamos de todo el lado racional, ¿no? De contar respiraciones, de cómo nos va la vida espiritual, de cómo profundizar, de cuándo puede ir de retiro de nuevo, ¿no? Nos olvidamos de todo eso y nos dejamos llevar. No por cualquier cosa, ¿no? Eh, sino una admiración de un ideal. Espero que ya conocen un poco el efecto de esto. Tenemos también mantras, ¿no? Un efecto aún más directo de esto, porque no contiene palabras, sino un símbolo de sonido, ¿no? Tenemos recintos, ¿no? Fue muy bonito ver ayer que construían el recinto cantando incluso mantras mientras lo hacían, ¿verdad? Y ya nos entrega algo de la belleza del Buda. No, lo hacemos por eso, ¿no? Para reverenciar justamente al Buda. Lo hacemos porque necesitamos un recinto para el día del festival, pero a otro nivel lo hacemos para reverenciar al Buda. Ajá. Sí. Imágenes, ¿no? Estatuas. Depende de nuestro estado, ¿no? Podemos ver una estatua y, bueno, ya, ahí está. Sabemos que es el Buda, no tiene mucho efecto. Si meditamos, abrimos los ojos, vemos el Buda, puede tener otro efecto. ¿Okay? Entonces, esto es eh, el segundo modo de acceso, la imaginación. Ok. Disponible a todos nosotros, ¿verdad? Ahora entramos en el tercer modo, canal, que es el más misterioso, incluso el más difícil y tal vez el más importante. ¿Ok? Ya hemos pasado por la etapa de conocer al Buda como personaje histórico. Imaginamos ahora que conocemos todos los hechos de su vida. Hemos pasado por todos los sitios de peregrinación en la India, 6 veces cada uno. Podemos recitar textos, ¿ok? Es un nivel de conocimiento muy útil, ¿ok? Incluso profundo. También hemos reconocido que no solo queda en el mundo exterior de un hecho, una historia, un viaje incluso, pero que la persona que hizo este viaje fue nosotros, ¿ok? Y la experiencia del viaje, de acercarnos al Buda, incluso de cantar un mantra, depende de nuestra mente y de las condiciones que se aplican, que están en la mente. Entonces, nosotros hubieron al menos 2 lados, 2 soportes, 2 apoyos, ¿no? Por los que construimos esa experiencia. Y la imaginación empieza a alzarse a niveles más elevados, ¿ok?
nos va entrando, yo espero, alguna especie de creatividad. Ya dominamos el asunto del Buda, ¿no? Ya lo conocemos a ese nivel. Evocamos cada día, tal vez, un Buda, un Bodhisattva, para reconocer sus cualidades en el mundo y para contribuir al mundo esas mismas cualidades. Tal vez en nuestra comunicación sabemos que en una persona yace no solamente un cuerpo y una colección de tendencias, ¿no? De hábitos que ya también dominamos, que ya conocemos. Existe en la persona, cómo accedemos a ella en la Metabhavna, algo de más. Ajá. La otra persona también posee imaginación. Entonces, si entramos en un diálogo más creativo con una persona, en ese estado de tener en mente un ideal, que estamos en diálogo diario con un ideal y creemos que estas cualidades sí yacen en el mundo, sí existen, puede surgir de esa comunicación mucho más que en una conversación ordinaria, ¿no? Entonces ya también tiene efectos concretos en nuestra propia vida, ¿ok? Si existimos un poco más en ese estado en el que nos deja una buena puya, vemos, experimentamos un mundo un poco distinto. Y lo más importante de esto es que es un mundo que contiene mucho más potencial. No es solamente una colección de calles y coches y trabajos y planes, ¿no? Sino un mundo de potencial, incluso para la misma iluminación. Que ese potencial existe en el mundo, es real y está aquí. ¿Ok? Entonces, llegamos más o menos a un estado de convicción así, ¿no? Que no somos meramente humanos y ahí está un Buda. Estamos en un diálogo y nos vamos acercando, muy importante, en los dos sentidos, ¿ok? Lo que ahora empieza es algún vislumbre, esperamos, de la realidad, ¿ok? Por eso practicamos el Dharma al final, ¿no? Para saber, para conocer las cosas tal y como son, ¿no? No solamente de manera más bella, no solamente de manera más creativa, con más amor, todo eso queda claro, ¿no? Forma parte de nuestra práctica, está en las escaleras hacia este ideal, pero esperamos que tenemos algún vislumbre ya de la realidad, de las cosas tal y como son. No puedo decir mucho más de cómo son las cosas en realidad, porque todavía no sé. Pero sí sé que se puede percatar algo de vez en cuando, algo más. Y esto no yace exactamente en una figura, pero en su significado mismo. ¿Ok? Les voy a dar algunas palabras del Buda eh, para ilustrar esto mejor que yo puedo. Dijo, alguien que ve al Dhamma, a la verdad de las enseñanzas, alguien que ve al Dhamma, me ve a mí. Alguien que me ve a mí, ve el Dhamma. Está hablando a un discípulo que quiere estar en la presencia del Buda, ¿no? Mucho. Y el Buda está, yo creo, o cansado o enfermo, o reconoce que este hombre está poniendo demasiado énfasis en la idea de mirar al Buda. Y le dice, pues mi cuerpo está ya muy vencido, muy cansado, muy, incluso asqueroso, dice. Entonces, regaña un poco al discípulo diciendo, no es a mí que debes mirar, es al Dhamma que yo he realizado. ¿Ok? Alguien que ve al Dhamma me ve a mí. Entonces, dice, por ejemplo, los que miran a mi cuerpo no me ven a mí. Si me miran a mí de manera verdadera, lo que ven es el Dharma. ¿Ok? Entonces, lo que se hace importante ahora es la realidad que percató, a la que percató. Porque el Buda, si quieren, lo que logró
de forma humana, a base de un ser humano, fue interseccionarse con algo que yace fuera del tiempo y del espacio. ¿Ok? Entonces, es muy misterioso. Decimos, incluso en la puya, que el Buda era un ser humano, que nació como nosotros nacimos, ¿verdad? De otra manera, no es exactamente un ser humano. Incluso hay un texto en que responde a alguien, una de las primeras personas que conoce después de su iluminación, que le pregunta, ¿qué es? ¿Eres un Gandharva, un Rakshasa, que son especies de espíritu? ¿Eres un dios? Y replicó que no, que no, que no. Entonces dijo, ¿es que eres un ser humano? Y el Buda dijo que no, porque había superado las condiciones que apoyan a ese tipo de existencia. Incluso yo no sé exactamente lo que estaba diciendo, ¿no? Lo voy a admitir, ¿ok? No les quiero, eh, eh, les quiero desilusionar. Quería decir que había superado la condición humana, por eso lo dijo. No lo dijo para hacer que ya no tenía un cuerpo humano, y evidentemente ya lo tenía. Lo dijo para hacer que había superado la condición humana, ¿ok? Entonces, la conciencia que interactúa con el cuerpo, de manera que todavía no entendemos, ya era el mente de un Buda. Entonces, se acompañaba por un cuerpo, todavía tenía un cuerpo, y todavía tenía un lado humano ordinario totalmente, ¿no? Para conocer a las personas, para relacionarse, para comunicar. Pero había percatado al principio del cual todo surge. Incluso se había convertido en este principio porque su iluminación era irreversible, ¿ok? Ya no podía recaer en odio, fuertes deseos, incluso el aburrimiento, ya no lo conocía más. Ya no era posible en la mente del Buda, era irreversible su percatación. Entonces, de alguna manera, y aquí nos falla el lenguaje, ¿no? Pero lo voy a decir. Eh, Se había convertido en el principio del cual todo surge. Y nosotros practicamos para darnos cuenta de que el Dharma no es solamente un grupo de principios, incluso un pilón de textos, ¿no? Un sistema de prácticas para llegar al punto donde llegó, sino que es la misma verdad que él había percatado. Entonces, tenemos ese cuerpo de prácticas no para tener algo que hacer el fin de semana, ¿no? Y no solamente para mejorarnos y desarrollar. Sí que nos mejoramos y sí que nos desarrollamos, evidentemente, ¿no? Ya está pasando en sus vidas, espero, llegando a un centro budista, ¿no? Haciéndose mejores amigos, hablando de manera más verdadera, tal vez viviendo una vida más ética. Pero lo que queremos ver es que en el Buda, entonces, por eso es una figura ideal, la dimensión más alta posible había sido integrado en la realidad vivida de carne y hueso. ¿Okay? Ese principio se había integrado en un ser humano. Y porque ya se fuera del tiempo, este principio, porque es indestructible. Ajá. Siempre va a ser los principios de la condicionalidad, ¿se llama? Ajá. La ley según la que todo surge y todo desvanece, pero también la ley según la que es posible hacerse un Buda, nunca se va a desvanecer. Ese principio es eterno, ajá, en el sentido literal de fuera del tiempo, ¿no? Eterno, ya se fuera del tiempo. Eso quiere decir también en nuestro lenguaje cotidiano que la iluminación del Buda no solo fue un evento que ocurrió, sino que siempre se está ocurriendo. ¿Ok? No sé si les suena, si les
si les dice algo esto, que su iluminación siempre está pasando, siempre se está iluminando, porque no es un momento, es una dimensión a la que logró entrar y es muy misterioso, porque nosotros tenemos que pasar por el tiempo y el espacio para llegar ahí, ¿no? Pero de eso no tuvo, por ejemplo, no tenía ningún miedo de la muerte. Ya no la tenía. Su única razón para seguir vivo era para comunicar este principio, ¿no? Quería que los seres se percataran del mismo principio. Entonces, aunque tenía todavía un cuerpo de carne y hueso, al mismo tiempo, su mente se había liberado de las condiciones del tiempo y el espacio. Entonces, había accedido a algo eterno y por eso les digo esta frase muy misteriosa de que siempre se está iluminando y eso quiere decir que siempre nos está enseñando. Por eso, yo creo, para regresar al nivel totalmente cotidiano, ordinario, cuando entramos, espero, y creo que es verdad aquí, cuando entramos en un centro budista, ya absorbemos alguna atmósfera un poco distinta, ¿ok? Que está un poco más, no solo un poco más amistosa, un poco más, tiene algo de la vida, ¿no? No de esta vida de listas de cosas que hacer, ¿no? De viajes, de correos que escribir, no sé. Algo que responde más bien a lo que es importante, ¿no? En la vida. Mucha gente cuenta, y es igual para mí, que cuando descubrieron el Dharma, que cuando entraron por primera vez en un centro budista o leyeron un libro budista, tenían una sensación de regresar en casa, ¿no? De volver a casa, quiero decir, ¿no? Yo tenía eso muy, muy fuerte, ¿no? Nunca había visto ese centro budista, nunca había leído un libro budista en mi infancia, por ejemplo, pero era muy familiar, algo que sí me sonaba. Desde hace mucho tiempo tenía la impresión, era muy... Ya sabía algo de eso, ¿no? Ya tenía una intuición de que... no sé cómo describirlo. Me hablaba de mi vida, ya, ¿ok? Y yo creo que esto es el sabor o la vislumbre de esta dimensión que ya se fuera del tiempo, de que el Buda está en contacto con nosotros. Es esto nomás que quiero decir, que no quiero que quede una figura remoto, no solamente de la imaginación incluso, pero una figura, un ideal, que está en contacto con nosotros. No de un cuerpo humano, no de una estatua, sino de un principio eterno que siempre nos está comunicando. Alguien me dijo una vez que, me va a faltar el vocabulario. Es como la radio, los radios antiguas al menos, ya se hacen en internet. Pero dijo que los budas siempre están emitiendo. ¿Es la palabra? Sí. Ajá. Depende de si nosotros prendemos la radio. Ajá. Podemos prenderla o no, pero los budas siempre están emitiendo. ¿Ok? Entonces, si entramos en la meditación, en la contemplación, es a eso que accedemos. Siempre están ahí, no se han ausentado, ¿no? Mientras nosotros no poníamos atención. No han ido a ningún lugar, están ahí. Entonces, yo quiero decirles que si imaginamos el Buda con suficiente afecto, suficiente conciencia del significado de sus enseñanzas, ¿no? Que nos remanda a la primera etapa. La mente del Buda va a habitar o llenar esa imagen que tenemos del Buda, esa Buda de la imaginación que tenemos, la mente misma del Buda, algún día, esperamos, va a habitar la figura. Y ya no será nomás una figura o de nuestra imaginación, una figura histórica, pero va a habitar la imagen que tenemos y de ese canal, de ese modo, nos va a habitar nosotros, nuestra propia mente. Entonces, si hacemos un esfuerzo adecuado,
no es solo que nosotros nos desarrollamos en esa dirección, es que el Buda responde. Y eso es la magia de la vida espiritual y la mejor enseñanza que yo he entendido, que no depende totalmente de nosotros. Sí que depende de nosotros, pero no totalmente, porque si nosotros hacemos el esfuerzo adecuado, el Buda, que es decir, no esta persona, ese hombre que caminó sobre la tierra, sino ese principio de amor incondicionado, de sabiduría total e irreversible, va a responder y acercarnos a nosotros. Va a imbuir nuestra imaginación y llegar en ese sentido, ¿no? Entonces, espero que por estos tres canales, estos tres medios, pueden ver o imaginar que el Buda nos es disponible de manera real y cotidiana ahora, ¿no? Inmediatamente nos es disponible. No solamente una figura que se ve en la ventanilla de una tienda, no solamente una práctica de meditación, sino ese principio que nos va a habitar algún día. Y nosotros vamos a disolvernos en ese principio de amor incondicional, ¿no? No nos vamos a desaparecer, no quiero decir esto. El mismo Buda tenía su personalidad, su carácter, ¿no? Ya todavía se sabe que era aparentemente un Buda de sabiduría. Tenía sus propias tendencias, su propio carácter. Y dice la tradición que va a venir un Buda de amor, se llama Maitreya, el Buda del futuro, ¿no? El Buda que tenemos, si nos guste o no, era un Buda no intelectual, pero sabio, ¿no? De percatación muy precisa, ¿no? De saber, de conocer las cosas tal y como son. Pero sí que nosotros en nuestra personalidad mundana, sí que se va a dar, se va a entregar ese principio, ¿ok? Entonces, yo creo que hay un poema que lo expresa mejor que mis propias palabras y voy a terminar con esto. Es un texto muy corto que yo creo que habla de la devoción. Es uno de esos poemas que tal vez se escribió, el intento fue a un amado, a un amante, ¿no? A una pareja. Tal vez, pero yo creo que tiene más de un ideal que queremos seguir, a dónde vamos a ir. Un poeta mexicano, creo, que se llama Gabriel Said. ¿Conocen Gabriel Said? Ajá, ajá, ok. Y con esto va a terminar. Entonces, muchas gracias por escucharme hoy. Se llama Canción de Seguimiento. No soy el viento ni la vela, sino el timón que vela. No soy el agua ni el timón, sino el que canta esta canción. No soy la voz ni la garganta, sino lo que se canta. No sé quién soy ni lo que digo, pero voy y te sigo. Muchas gracias.